¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día miércoles. Es el Día del Informante por las pantallas de TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl, en todas las plataformas donde los temas que ocurren en la última semana se toman la agenda editorial y nos parece importante abordarlos. Vamos a estar conversando más adelante a propósito de esto de Beatriz Sánchez, de no querer participar de un programa de televisión en Canal 13 porque uno de sus panelistas fue ministro del gobierno de Pinochet, decía no a alguien que fue ministro de la dictadura y por lo tanto no quiso debatir con él sobre cuál es el rol de los civiles que participaron en la era Pinochet. Vamos a conversar de eso con dos miradas que nos parecen interesantes, será la segunda parte del programa. Pero vamos a partir también con un tema que ha estado presente en múltiples oportunidades aquí en El Informante, lo que se denomina el conflicto en la región de la Araucanía, que en estricto rigor no es solo la Araucanía, sino que es más bien en la realidad que afecta al pueblo mapuche y cómo la sociedad chilena está entendiendo eso. Hemos tenido un montón de historias y de noticias vinculadas al tema. Partimos con el reportaje del periodista Rodrigo Cid. Atentados, detenciones, allanamientos, incidentes, huelgas de hambre. Un conflicto que para muchos excedió largamente el ámbito judicial o de la seguridad pública. La bandera de la recuperación territorial contra la defensa del derecho de propiedad. Una demanda por el reconocimiento como pueblo autónomo, pero que va en dirección contraria a lo establecido en la Constitución política. Estamos en presencia de una tercera guerra de Arauco. Yo diría que el conflicto tiene mucho fondo y las políticas que se están aplicando, a mi juicio, no son políticas, son simplemente ordenanzas policiales, ¿no? Entonces la gran palabrita que a todos se le ocurre es terrorismo, no terrorismo, terrorismo, no terrorismo. Y eso no resuelve nada. El Estado chileno les ha dado mucho, se fueron incorporando totalmente. Entonces hay toda una mentira colectiva. Ya no es un pueblo, ya es un conjunto de mestizos chilenos que tienen de la antigua sangre araucana algunas gotas. Una disputa de antigua data y que también enfrenta a los historiadores. Para algunos, como Gabriel Salazar, se trata de un conflicto complejo con múltiples aristas y que requiere de una mirada profunda para comprenderlo en su total dimensión. Estamos viendo todo esto simplemente como lo están viendo, qué sé yo, los policías, algunos políticos. Esto es terrorismo, como si fuera un terrorismo sin causa, puro delincuencia, ¿no? Y le aplican las leyes correspondientes. Pero aquí este fenómeno no lo van a derrotar policialmente, ni aunque militaricen la zona, porque esto se ha extendido como reguero de pólvora entre los mapuches. Sergio Villalobos repasa los principales hitos que han marcado la relación con el pueblo mapuche, desde la conquista española hasta la ocupación o pacificación de la Araucanía por parte del Estado de Chile. Para el historiador, un proceso de integración progresiva que benefició a ambas partes. Estos mestizos desean vender sus tierras, las arriendan a los colonos, se las venden al Estado, salen a remate y una parte de ellas les queda como reserva, de acuerdo que la ley los protege. De modo que este problema de las tierras no es del todo cierto como se ha planteado. Hubo venta de tierras. También hubo abusos, por supuesto, ocupación violenta, en parte, pero solo en parte. Un conflicto donde el nivel de violencia ha escalado progresivamente en el último tiempo, con atentados incendiarios, comuneros muertos por la acción policial, agricultores asesinados, trabajadores y víctimas inocentes. El Estado podrá ponerse cada vez más represivo, pero si algo saben los mapuches es luchar en el largo plazo. 5 siglos de lucha, ¿no? Según Salazar, los llamados órganos de resistencia territorial, integrados por huaychafes o guerreros mapuches, han cambiado sus tácticas de lucha, al igual que la clásica estructura de mando y poder. Y esta es una táctica de lucha, si tú te fijas, es de guerrilla. Es guerrilla y recursos. El lonco existe y lo respetan, pero no es el que manda. La machi existe y la respetan, pero no es el que manda. Hoy en día manda una juventud a título de huarquén. Se supone el huarquén el que comunica hacia afuera,
lo que ellos quieren o lo que ellos sienten, ¿no? Y esto por quienes son jóvenes. Para Villalobos, el discurso mapuche para su reivindicación histórica está lleno de contradicciones y mitología. Hay todo un eufemismo, una exageración de respetar la cultura araucana. ¿Cuál es esa cultura? Ellos mismos son en 80% católicos. Poquísimos son los que hablan el idioma autóctono. Llega al 16%. El 70% vive en las ciudades y se han acogido a todos nuestros beneficios. Es un pueblo, ¿no? Tiene memoria, tiene lenguaje propio, tiene territorio. ¿Y qué territorio? ¿No? Hay volcanes, hay ríos, hay selva, hay lagos, qué sé yo, impresionante. Autonomía, recuperación de tierras ancestrales y el reconocimiento de su identidad cultural. Parte del histórico petitorio de las comunidades en conflicto. ¡Viva la lucha al pueblo mapuche! Predios agrícolas, iglesias, empresas forestales. Los principales blancos de los grupos radicalizados. Quieren que las empresas madereras compartan con ellos los beneficios de la empresa. ¿Por qué? Que los ganados que sean compartidos, es decir, un abuso, una prepotencia, usando la violencia para sacar provecho. Para dejar libre al pueblo mapuche tiene que sacar esta oligarquía que se instaló allí, capitalista moderna. Y eso la clase política no lo va a hacer. Sacar a Mininco de allí, ningún político chileno se va a hacer eso. Visiones contrapuestas sobre la historia, el origen y el presente de un conflicto que está lejos de terminar. Bueno, huelga de hambre, quema de iglesias, la propia iglesia participando como mediadores. Hemos tenido la toma también de la Catedral de Concepción. Hay una serie de arrestos, la Fiscalía entregando una serie de antecedentes, dice que tiene pruebas. Vamos a conversar sobre lo que está viviendo esta comunidad y lo vamos a hacer con dos de nuestros invitados a quienes voy a presentar a continuación. Les quiero agradecerles que nos acompañen. Aucán Wilcamán, huerquén del Consejo de Todas las Tierras. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Gracias también por invitarme. Y Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Muchas gracias también, Luciano, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. A ambos hago la misma pregunta. Parto contigo. Pareciera que cualquier desenlace en estos casos que yo acabo de mencionar, digamos, muy someramente, ¿no?, pero que veíamos ahí en el reportaje de Rodrigo Cid, puede tener impacto en las posibilidades de profundizar en el diálogo. En estricto rigor, déjame preguntarte primero si hay diálogo realmente o posibilidades de diálogo hoy por hoy. No hay diálogo en la Araucanía. No hay por distintas razones, porque no existen instituciones que permitan generar diálogo. No hay voluntad política de la autoridad central. Y aquellos mecanismos que dispone el Estado prácticamente han sido diluidos, limitados en su aplicación. Me refiero a la vigencia del convenio 169, que establece que al entrar en vigencia se debiera nominar una autoridad al más alto nivel. Y prácticamente ese instrumento jurídico de derecho internacional existe y no hay con quién dialogar. En definitiva, los derechos que ahí están establecidos no tienen un cauce institucional. Y como no tienen un cauce institucional, entonces evidentemente no hay manera de generar un diálogo sobre los derechos que el propio Estado ha ratificado internamente relativo a los pueblos indígenas y a los mapuches en particular. Te hago la misma pregunta, Luciano. Más allá de las posiciones que seguramente van a ir apareciendo a lo largo de la conversación, ¿hay diálogo realmente al día de hoy o no lo hay? ¿Y de quién es responsabilidad si es que no lo hay? Mira, nosotros hemos visto esfuerzos importantes por el diálogo a nivel regional. No olvidemos que la presidenta Bachelet hizo una mesa de diálogo que fue coordinada, en este caso, por el obispo de Temuco, y en la cual participaron diferentes ámbitos de la sociedad civil de la región, empresarios, comunidades indígenas, las propias iglesias. Yo creo que sí se ha buscado el diálogo, lo que pasa es que también ha sido complejo encontrar muchas veces con quién dialogar. Y en ese sentido yo creo que estamos al debe quizás como región, pero las instituciones lo han hecho. ¿Complejo dialogar para ustedes ha sido complejo respecto de autoridad de gobierno? ¿Complejo para encontrar gente para dialogar respecto de las comunidades? No, la verdad que yo creo que ha sido complejo el diálogo dentro incluso de la mesa de negociación. Pero es por algo normal. Ahí se contraponen posiciones que son importantes y en ese sentido lo que se logró elaborar de ahí también, que vino a complementar el plan Araucanía de la presidenta Bachelet,
es lo que este grupo de personas, que con la mejor de la fe elaboraron, y fue lo que se salió a la luz pública y lo que la presidenta Bachelet después pudo plasmar en el Plan Araucanía, del cual podemos tener algunas discrepancias de los temas que están ahí, pero se hizo un esfuerzo. ¿Tú lo calificaste derechamente de liviano el plan? La verdad que hay temas que son nosotros como multigremial, nuestra preocupación central ha sido el tema de la violencia, de lo que está ocurriendo en los últimos 10 años. Vemos una violencia en sectores de la región, y ustedes lo han visto a nivel de medios, que eso ha sido una violencia de una alta intensidad, donde se ha atacado incluso iglesias. Llevamos en 21 meses 28 iglesias quemadas. O sea, el tema de la violencia es central, y hay temas que no se tocaron en eso, pero no se tocaron porque se buscaron temas de consenso. Pero decir que no hay diálogo, yo creo que se han buscado las instancias de diálogo. Nosotros como multigremial probablemente no participamos en esa mesa, pero sí se buscaron personas de la sociedad civil. A ver, voy a retomar el tema del diálogo en un momento más. Déjame preguntarte, Aucán, ¿quiénes podrían tener interés en quemar iglesias en la zona? ¿A quiénes les podría poner? Porque es un hecho de la causa de que se han intentado quemar iglesias, son hechos probados. ¿Quiénes podrían tener un interés de provocar ese daño? Pero antes quisiera señalar algo sobre lo que ha dicho Luciano. Hay una cuestión, ¿qué se dialoga en la Araucanía? Y en ese sentido, prácticamente ¿qué se dialoga en donde el Estado trata de omitir de manera sistemática su responsabilidad en las cuestiones fundamentales? Y esas recomendaciones, que son 70, que se deriva de la mesa asesora presidencial que señala, el 80% de esas recomendaciones ya están en distintas normas. Están en el convenio 169, están en el informe Verdad y Nuevo Trato y están en la indígena. El único elemento nuevo que tiene eso es que en definitiva recomienda resarcir a las víctimas de la violencia rural. El único elemento nuevo. Evitando de tratar desde el punto de vista histórico quiénes son las víctimas de la Araucanía. Entonces me parece más un texto, Luciano, que intenta falsear la historia de la Araucanía. ¿Tú te refieres al plan de desarrollo y reconocimiento de la región de la Araucanía? Las recomendaciones de la mesa asesora presidencial, claro, que dirigió el obispo Héctor Vargas, y que fue una decisión de la presidenta quien le pidió, y un conjunto de personas más de la Araucanía. Si eso se llama diálogo, evidentemente hubo un diálogo entre un conjunto de personas. El asunto de los resultados que derivan en cuestiones completas y absolutamente en la búsqueda de una solución al problema de fondo. Y el problema de fondo es que allí se toman decisiones con una mirada sesgada sobre la historia de la Araucanía. Por eso digo, ese texto tiene por objeto falsear la historia de la Araucanía, falsear la historia del pueblo mapuche y su derecho. Y evidentemente que eso no es aceptable a esta altura del tiempo, porque esa es la causa del conflicto, de las tensiones y controversias que vivimos en la Araucanía. Ahora, aquí entonces nos encontramos con un problema, porque pareciera que la forma de establecer el diálogo, según estoy entendiendo en tu descripción, es partiendo de la base de que no se reconoce la propia identidad de las comunidades con las que se quiere conversar. Primero, no se reconoce que han habido hechos de violencia institucional proveniente del Estado. Me refiero al acto de la pacificación de Araucanía, que fue un acto de genocidio por su característica. Paralelamente se tomó, confiscó y ocupó el territorio mapuche y sus recursos, que es la causa de las actuales tensiones y controversias. Por tanto, eso para mí es un punto que se debe tratar para esclarecer los hechos. Una vez esclarecidos los hechos, entonces se podrá tomar medidas reparatorias, indemnizatorias a quien corresponda. Y seguidamente podemos entonces instaurar una paz firme y duradera, una vez esclarecidos los hechos. Que tengo una pregunta que te dice que todavía no me has respondido, ya vamos a volver sobre esa, que tiene que ver quiénes estarían detrás de las quemas de iglesias y de estos ataques, pero déjame seguir entonces tu línea argumental en este mismo punto. Y te pregunto, Luciana, entonces, si uno quiere un diálogo que sea serio, un diálogo que sea efectivo, ¿no habría que partir primero por reconocer la propia institucionalidad de las comunidades y del pueblo, de los pueblos originarios? Es decir, a ellos no se les reconoce porque parece que lo que el Estado intenta es crear un diálogo con una institucionalidad que el mismo Estado ha creado. Sí, lo que pasa, Juan Manuel, también no podemos retrotraer siempre la conversación a 200 años atrás. Y yo creo que ese es un tema que es en lo que hemos caído y en lo que se justifica la violencia desde ese punto de vista. Aquí hay temas que son importantes, sin lugar a duda. Hay un tema de reconocimiento territorial. ¿No reconoces que efectivamente esa génesis es tan profunda y sobre la cual el Estado, más allá de los gobiernos de turno, no han abordado,
que mientras no se resuelva ese problema, muy difícilmente se va a poder seguir avanzando, que es una cuestión de un daño tan profundo. O sea, prácticamente todos coinciden, con bemoles, con diferencias, que efectivamente allí hay una cuestión que hay que corregir. Mira, la verdad... Más allá de que haya sido hace 200 años. No, pero eso está bien. Yo creo que hay un tema que nadie no reconoce, el proceso que ocurrió en la región, que fue un proceso que ocurrió también a lo largo del país. Yo creo que ahí es donde a veces estas posiciones y estos grupos que radicalizan los movimientos violentos son los que están llevando muchas veces esta conversación y esta postura. Y en ese sentido, hoy día tenemos, como bien dice Oscar, una institucionalidad que probablemente no aborda los temas que realmente corresponden. Hoy día tenemos una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que lo que menos hace en las comunidades es desarrollo. O sea, seguimos teniendo comunidades a las cuales se les sigue entregando tierra, y son comunidades que siguen igual de pobres, pero es una pobreza rural. Hay comunidades... Es una institucionalidad que entonces estoy entendiendo, tú consideras que está completamente superada por el problema, que a la CONADI le queda grande el dilema. O sea, yo creo que aquí hay que partir desde la base de que a nivel regional, hoy día, la CONADI se ha transformado en una organización que se dedica solo a la compra de tierra. De desarrollo no tiene nada hoy día. Y en ese aspecto yo creo que hay que ser bien claros. O sea, aquí los desmedros de tierra, según los merced de tierras que habían a nivel regional, es algo que ya incluso se compraron más hectáreas de las que corresponden por el artículo 20b. Y por otra parte, tenemos una institucionalidad de ley indígena que todavía tiene un radio de acción infinito. O sea, nadie dice cuánto es lo que hay que comprar, hasta dónde tenemos que llegar, y todos sabemos que las tierras de la región son finitas. Hoy día este país tiene una escasez de tierras productivas, se entregan tierras que se dejan botadas, porque según un estudio de la Universidad de la Frontera con la misma CONADI, el 60% de las tierras están abandonadas. ¿Por qué? Porque se entregan tierras sin ninguna posibilidad de producir. Hoy día sabemos lo que es la agricultura. La agricultura tiene costos que son altos, necesita nivel de financiamiento, pero estamos viendo que además de no entregar con financiamiento o con capacidades de desarrollo estas tierras, de la forma en la que se entregan, que son comunitarias, ellos no pueden hipotecar, ellos no pueden ir a pedir un préstamo al banco porque son comunitarios. Entonces, es un tema que es bastante más complejo, yo creo, que solo decir que aquí vamos a retrotraer todo a lo que pasó hace 200 años. Ahora sí te hago de nuevo la pregunta, Aucán, porque además lo que dice Luciano es que ciertos comportamientos radicalizados han extremado, por lo tanto, la discusión frente a lo que estamos viviendo. Yo te preguntaba primero, ¿quiénes podrían tener interés en quemar, por ejemplo, iglesias? ¿Quiénes podrían estar detrás de eso? Yo desconozco, por supuesto, de quién está detrás de esa situación. Los hechos suceden, se han investigado cada uno de los hechos en la región, no hay ningún hecho que no sea parte de una investigación procesal, penal, y finalmente no se ha podido concluir, y ligeramente se le atribuye responsabilidad a los mapuches con mucha liviandad, y en ciertos casos y en su mayoría de esos procesos judiciales, el 80% han resultado que ellos no tienen ningún tipo de participación. Evidentemente que hoy día estamos en un escenario en la Araucanía bastante perverso, podría calificarlo, porque en definitiva hoy día el Estado ha asignado recursos para la violencia en la Araucanía y se ha puesto una bolsa de dinero en la Intendencia. Basta con decir hoy que me han quemado o tal situación me ha ocurrido para ir a la Intendencia y con criterio político se le entrega, se le da dinero a una familia, a una persona determinada. No hay criterio ni jurídico ni administrativo para la asignación de recursos. Hay 3.500 millones de pesos para la violencia en la Araucanía. Eso es un incentivo, porque en definitiva no hay una regulación, un estándar. Pero ¿incentiva a quién? Déjame profundizar un poco la pregunta, porque si a la comunidad que yo representara persistentemente la estuvieran sindicalizando como la responsable de los atentados, y sistemáticamente al mismo tiempo uno se defendiera diciendo no tenemos responsabilidad, yo me imagino que al menos uno tendría un mínimo interés en saber quién está detrás para que ustedes aparezcan entonces como culpables, si ustedes dicen que ustedes no son. Pero ¿no tienes ni una mínima sospecha de quién puede tener el interés de quemar? No estoy preguntando por maquinaria, estoy preguntando por las iglesias. Nosotros hemos sido los más interesados, y personalmente lo digo, he hablado con varios de los intendentes, no desde ahora, de mucho tiempo, de la década del 90, para pedirle que
apoyen tipo de esclarecimiento de los hechos, porque en definitiva esto no solamente daña a los mapuches, sino daña a toda la Araucanía, a todos los habitantes de la región. Se nos ha estigmatizado colectivamente y en definitiva hay un daño casi irreparable a esta altura con este tipo de prácticas. Y en ese sentido, la mayoría de las organizaciones que promueven los derechos del pueblo mapuche hemos recurrido a distintos niveles. Incluso yo he hablado en reiterada oportunidad con los fiscales regionales para pedirle que esclarezca los hechos. Personalmente he concurrido a la Fiscalía para decir, esto no puede suceder, esto me huele a autoatentado, me huele a cosas raras que hay en la región. Personalmente. La Iglesia atentando contra su propia... No, yo no estoy diciendo quién, ¿ya? Por lo tanto, y yo he recurrido... Pero ¿te huele como autoatentado en el caso de la Iglesia también? Yo desconozco los hechos porque en definitiva... No, pero estoy preguntando lo que le ha ido a decir al fiscal. Tú dices que al fiscal le ha planteado... Yo le he planteado la necesidad de investigar. Ya, hasta ahí también puede llegar cualquier persona... ¿Pero le ha planteado también la idea del autotentado al fiscal? No creo que eso es parte de la propia investigación, porque ellos tienen facultades de todo tipo como para poder realizar esos procedimientos y no soy yo el que tengo que indicar cuál debe ser el procedimiento o cuáles son los elementos de juicio de ponerle en la mente al fiscal para que actúe o alguna autoridad en la región. Luciano, te hago la misma pregunta. Según ustedes, entonces, ¿quiénes están detrás de estos ataques? Y déjame agregarte también el elemento que pone sobre la mesa UCAN, y efectivamente si puede haber un incentivo perverso, si es que efectivamente están los recursos para resarcir, digamos, a quienes han sido víctimas de violencia en la Araucanía. Mira, a nivel regional ya van prácticamente 300 camiones quemados. Esa es la realidad, y son 28 las iglesias a las que tú también hacías puntualizabas. Que tiene una paradoja adicional, porque digo que la Iglesia hoy día tiene a Chomalí, a Berrío, digamos, mediando también en el conflicto, en la huelga de hambre, en fin, como figuras muy relevantes. Al mismo tiempo que la Iglesia, no solo la católica, sino que evangélica, se han visto afectadas. En ese sentido, se ha comprobado, y en eso somos bien abiertos a decirlo, o sea, se ha comprobado un autoatentado en la zona de Mayeco, que fue denunciada por los mismos camioneros. O sea, yo creo que aquí el tema no le podemos bajar el perfil desde ese punto de vista. Aquí nadie va a estar autoatentando contra sus propios camiones. Tenemos casos emblemáticos de personas de la etnia mapuche que se le han quemado sus camiones. Entonces, yo creo que darle la liviandad de decir que la gente se va a autoatentar con esto me parece bastante mal. Entonces, Luciano, yo te voy a informar de dos hechos, de dos hermanos que se fueron de Chillán a quemar su auto en la ruta Temuco-Vilcún y pusieron el lienzo Celestino Córdoba. Esa es una cosa que está probado procesalmente. Una segunda cuestión, dos hermanos de Padre Las Casas que sacaron su camión a 5 kilómetros a orilla del río Quiepe y lo fueron a quemar. Eso lo autodenunciaron los camioneros. No lo autodenunciaron. Eso, te digo, varios de los dirigentes nos aproximamos a la Fiscalía para pedir investigaciones y resultó eso. Entonces, mira, hay varios hechos de ese tipo, no hay uno. Varios hechos con esa característica. Tú me dices que hay dos casos, y me parece fantástico y súper bueno, y eso se tiene que denunciar. Pero atribuir 297 camiones quemados, 28 iglesias, a los autoatentados para ir a este fondo de reparación de víctimas al que tú haces alusión, de los 3.000 millones, que la verdad, para el nivel de quemas que ha habido en la región, no es tanto. No es un recurso, y además nosotros hemos sido súper críticos con el gobierno desde ese punto de vista. O sea, la forma en la que se entregó esto fue vía Cercotec y vía Corfo. ¿Tú sabes? A la gente que le han quemado, a gente de la tercera edad, parceleros de Chequenco, algunos parceleros en la zona de Mayeco, gente que no va a ir a postular a Cercotec o a Corfo. Ahí esperábamos nosotros un Estado más diligente. Yo creo, Aucán, que en ese sentido nosotros no podemos minimizar lo que está pasando aquí. Aquí los atentados... Yo comparto contigo, aquí nadie ha criminalizado al pueblo mapuche, mucho menos nosotros. Nosotros siempre hemos dicho que estos atentados que tienen un carácter terrorista, no hay que buscarles apellidos. Lo que sí se han hecho con un fin. Se deja un lienzo, se dejan panfletos, y eso es real, y eso lo hemos visto. Entonces, no podemos minimizar eso, que ha sido además algo tan público. ¿Son terroristas, Aucán, a todos estos los hechos de tu interpretación? Yo me guío por ciertos principios. Aquí... El 2013 tuvimos la visita durante un mes del relator especial de Naciones Unidas sobre terrorismo y sistema democrático, porque hay un estándar sobre terrorismo, no cualquier cosa es terrorismo. Y vino a petición del presidente Piñera en ese momento, de su canciller,
y estuvo un mes en Chile. Una vez que concluyó su visita, señaló que no había terrorismo, sino había violencia rural y que habían los mismos asuntos que hemos discutido aquí de cuestiones históricas que el Estado no se hace responsable, y le recomendó al presidente en ese momento, al gobierno, 32 medidas para reparar. No implementó ninguna, pero paralelamente este gobierno, que es el continuador, no implementó ninguna de las otras recomendaciones. Ya, Entonces, ahora, es que yo te estoy preguntando una cosa diferente. Tú me dices que tú te guías por la interpretación que hace este relator de Naciones una Unidas. definición sobre terrorismo. Perfecto. La quema sistemática de camiones, ¿no te parece a ti que sea algo que uno podría calificar como un acto terrorista, el que se intenta infundir terror finalmente, o tú consideras que tiene un sentido diferente, económico? Yo considero que pueden tener distintas características. Sin embargo, el terrorismo, para que se configure, tiene que estar los elementos constitutivos, tiene que existir un tipo de organización, no es solamente decir que por una señora en el centro de Temuco le trae en su cartera, pudo haber sentido terror, pero no eso no es terrorismo. Pudo haber sentido cualquier situación, incluso apremiante a ella, y que lo podría ella definir como terrorismo, pero eso no es terrorismo. Por eso entonces tenemos que guiarnos siempre un estándar para decir, se configuran, es parecido, tiene esta característica. Evidentemente que hay violencia en la Araucanía, y eso no se puede negar, de la quema de camiones de la iglesia que ha señalado y que estamos viendo todos los días. Evidentemente que hay distintos tipos de acción que generan este ambiente. Los allanamientos masivos, la vulneración a los derechos del niño. Déjame preguntarte, ¿cuál es el rol que hoy día tú le asignas a la CAM, a la Coordinadora Arauco-Mayeco, y a la UAM, Huaychán Aucamapu, hoy día en el debate que está teniendo la sociedad sobre este tema? En primer lugar, la coordinadora tiene su vocero, y él ha sido muy claro en plantear las cosas, y él ha hablado a distintos niveles. Y yo no voy a interpretar más allá de lo que él ha dicho, que es Héctor Yaitul, que es conocido por todo el país, ha tenido relación con distintas autoridades, interlocutado de distintas maneras y hoy día está detenido. El Aucan Huaychaumapu prácticamente es una cuestión que yo podría decir que es una cuestión completamente subjetiva, porque en definitiva nadie se ha hecho responsable de ese tipo de organización, y ahora lo que se han eventualmente detenido en número de 8 personas es simplemente a raíz de situaciones puntuales, pero no hay una organización que pueda decir como la Coordinadora Arauco-Mayeco quien se hace responsable orgánicamente de sus planteamientos y de sus acciones. Perfecto. Te hago la misma pregunta. ¿Cuáles son los roles que están jugando hoy día la CAM y la UAM? Yo ahí discrepo con Aucán profundamente. Yo creo que aquí sí hay una organización detrás, porque tú dijiste que no había. Yo creo que hay un grupo organizado. Las quemas de los camiones han sido programadas. Por lo que salió a la luz pública ahora, hay una planificación para hacer los atentados. O sea, yo creo que se configuran los delitos, las pruebas para poder decir que los actos son de carácter terrorista. Hay organización, hay una planificación, se hace con un fin político, porque aquí lo que los atentados se están haciendo con un fin político. Así que yo ahí sí creo que claramente hay una organización detrás. No podemos decir aquí no, hay que alguien vaya pasando y queme 29 camiones. O sea, aquí hay una organización, hay una organización de carácter terrorista. Referente a lo que me preguntas de las diferentes instituciones que hay, bueno, bien lo dijo Aucán, aquí el líder de la CAM, él estuvo en la Universidad de la Frontera hace 3 semanas y lo que hizo fue festejar los 20 años de la primera quema de camiones. Nosotros creemos que por ese lado, sin lugar a duda, hay una intencionalidad de adjudicación de los atentados, por lo menos los que sufrieron en el pasado. Y la relación que tenga la UAM con la CAM, eso es parte de la investigación que tiene que hacer hoy día, se tenga que hacer en tribunales. Pero sin lugar a duda ellos son los que se han estado adjudicando los atentados en el último tiempo y los de las iglesias. Y voy a volver y voy a insistir con el tema de las quemas de las iglesias. Cuando se quemó la iglesia de Padre Las Casas, habían 15 feligreses adentro. Fueron golpeados, maniatados, los sacaron, los pusieron adelante de la iglesia y les quemaron su iglesia delante de ellos. Y nosotros sabemos lo que son las iglesias en el sector rural. Las iglesias en el sector rural, aparte de ser el lugar de culto, son los centros de reuniones, son sedes sociales. Y ahí además se está atentando contra un derecho humano, que es el derecho oculto. Ahora, Luciano, pero tú tienes que dar la información completa. Tú sabes que los que estaban al interior de la iglesia, en su mayoría que dieron declaración,
dijeron que no eran de la comunidad y que no eran mapuche, por su característica eran personas no mapuche. Y ahí están todos los registros de las personas que hablaron, los que fueron víctimas del hecho de manera directa. Entonces, lo otro es conjeturas adicional, y yo creo que por eso hay que dar la información completa. Yo no estoy diciendo quiénes son los culpables, yo estoy diciendo que aquí el acto configura un delito terrorista y las personas fueron golpeadas, fueron sacadas y les quemaron su iglesia. Si esa es la realidad de los hechos. Así es. Y los feligreses reconocieron de que ninguno eran de la zona y que ninguno era mapuche con la característica que ellos dieron ahí. Yo creo que eran personas encapuchadas. Tú dices que la ley antiterrorista en este caso no solo no sirve, sino que entorpece la investigación. Eso estoy entendiendo que has planteado hace unos minutos. Corrígeme si me equivoco. No, yo estoy planteando que la ley antiterrorista, por un lado, es una medida excesiva con relación al pueblo mapuche, porque en definitiva se ha aplicado preferentemente a personas mapuche y no de otro sector. En segundo lugar, ha dado cuenta que la ley antiterrorista, por su característica, ha resultado ineficaz, más que verdaderamente ayudar a esclarecer los hechos. El ordenamiento jurídico penal tiene otras herramientas que podrían facilitar, sin embargo, no se ha utilizado y prácticamente... ¿Por qué se usa el concepto de la ley antiterrorista? Porque se quiere hacer creer a la comunidad internacional y al país que en la Araucanía hay terrorismo. Y por eso hay un esfuerzo permanente de que cada hecho se le califique inmediatamente sin tener elemento de juicio de terrorismo, porque se quiere hacer creer una manera de criminalizar los derechos que puedan... ¿Y tú dices que la autoridad política de este gobierno se ha dejado presionar? Lo digo porque la propia presidenta Bachelet muchas veces había planteado, o sea, no muchas veces, pero había planteado que llegar y aplicar la ley antiterrorista no. De hecho, en pocas oportunidades, en esta administración efectivamente se había aplicado y ahora se ha invocado la ley antiterrorista ante estos últimos hechos, que es lo que habíamos visto fundamentalmente esta semana. Al contrario, la presidenta de la República asumió un compromiso en la Araucanía de no aplicar la ley antiterrorista y asumió un compromiso a nivel nacional de no aplicar la ley antiterrorista y sin embargo cambia radicalmente de un compromiso se entendía de buena fe, porque en definitiva la no aplicación de la ley antiterrorista podría dar lugar a iniciar una manera distinta de tratar la problemática mapuche que no se ha abordado históricamente de los temas que yo he señalado. Ahora, cuando se han cometido delitos que la autoridad, que en este caso no es el gobierno, porque es el Ministerio Público no actúa en orden de lo que el gobierno le dice, el Ministerio Público el que finalmente termina por establecer que la lógica es a través de la ley antiterrorista en esta investigación sobre estos últimos ocho detenidos. No es que la Presidenta de la República haya tomado el teléfono y le haya hecho el Ministerio Público, ¿sabe qué? Aplíqueme la ley antiterrorista. No, los 8 detenidos es a raíz de la ley de inteligencia, es a raíz de un procedimiento completamente distinto, que en donde prácticamente funciona aquí una institución que es Carabinero, en donde no tiene ni siquiera control el Ministerio Público, que es el órgano persecutor, y en teoría no tendría ni siquiera intervención el gobierno. Pero hay que recordar que las 20 veces que ha visitado la Araucanía el subsecretario Mahmoud Alewi, ha señalado claramente, de manera reiterada, sin excepción, que está coordinando los servicios de inteligencia en la Araucanía. Y sin embargo, cuando se presentan estos antecedentes de estos WhatsApp que llevaría a que estas 8 personas serían los partícipes, dice, yo no sabía lo que el gobierno no tenía ninguna información. Entonces prácticamente está jugando con la Araucanía. Pone en duda. Déjame hacerte la última pregunta entonces, Luciano. Primero, ¿sirve la aplicación de la ley antiterrorista? ¿Sirve? ¿Es práctico? Porque tiene mucho cuestionamiento, que es cuestionamiento ideológico, pero también hay un cuestionamiento práctico de su utilidad, de cómo funciona, de que es necesario hacerle ciertas modificaciones, de poder trasladar juicio de un lado al otro. Hay quienes se oponen porque dicen que también esto viola los derechos humanos de las personas que eventualmente quedan con detención. ¿Sirve o no sirve al final? Mire, yo creo que la configuración del delito, como te decía, yo creo que se configuran los delitos para ser catalogados como terroristas. Y ahí, bueno, como bien decías tú, tanto la Fiscalía tiene que ver bajo qué normativa lo va a aplicar. No olvidemos que la ley antiterrorista se modificó en el gobierno anterior para poder cumplir con los estándares internacionales. Todos los países en el mundo tienen leyes antiterroristas, y no hablemos de los países anglosajones, tienen leyes antiterroristas mucho más eficientes de las que tenemos nosotros. Yo creo que de todas maneras falta, para tener una buena ley antiterrorista, falta que se puedan aplicar algunos temas
los agentes encubiertos, hay una serie de cosas que se deben hacer para mejorar la ley antiterrorista. Pero yo creo que la aplicación de la ley antiterrorista se hace porque los delitos configuran el carácter de terrorista que es lo que vimos en la región. A los dos les quiero agradecer estos minutos de conversación al comienzo del Informante. Muchas gracias a Ocán Wilcamán por haber estado aquí presente. Muchas gracias, Luciano, también por haber estado con nosotros aquí en el Informante. Gracias. Un aplauso para ustedes. Tema que siempre está presente en el programa. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, volvemos de inmediato. Esperemos. 20 horas solo por TVN. Ya estamos de vuelta con ustedes en El Informante. Vamos a conversar en esta segunda parte. A propósito de lo que dijo Beatriz Sánchez, que había sido invitada en varias oportunidades al programa En Buen Chileno de Canal 13 y dijo que no iba a ir al programa de televisión mientras estuviera como panelista Sergio Melnik. Dijo que es una decisión valórica porque, la voy a citar textual, no quiero validar que en televisión haya un panelista que fue ministro de un dictador. Vamos a conversar sobre este tema, pero vamos a avanzar bastante más que de este tema con nuestro siguiente invitado, Hermógenes Pérez de Arce, abogado y periodista, exdirector del diario La Segunda. Hermógenes, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Mirko Macari, periodista, director del Mostrador, gracias por estar aquí, bienvenido. Exdirector. Exdirector, sí. Bueno, señor director, a propósito, actual director, tiene abierto ahí algo en la sala de dirección. Hago la pregunta a los dos, voy a partir contigo, Mirko. ¿Tiene razón Beatriz Sánchez? Sí. Lo había comentado yo en la radio antes que lo dijera Beatriz, que me parecía que había un tema pendiente respecto a la participación de Melnik en una tribuna privilegiada como panelista en medio del debate, además en un año electoral. Un exministro de Pinochet, de una dictadura comprobadamente criminal, una dictadura que realiza el exterminio de opositores políticos. Y que si queremos ser un país civilizado, asemejarnos a los países que tienen estándares en estas materias, pienso en Alemania, pienso en países europeos, en países de Europa, no podemos evadir ese debate. Creo que ha sido eludido hasta el minuto. Entiendo las razones políticas por las que ha sido eludido, pero creo que es el minuto de hacer esa conversación. O sea, ahora, ¿no habría primero que tener el debate y luego hacer las marginaciones si es que correspondiera? Pero como que aquí se quiere poner la carreta delante de los bueyes de manera muy rápida. Es como inmediatamente marginarlo, pero soltarnos el debate. No, me interesa que conversemos sobre Melnik. Me parece un poco ridículo, extemporáneo, muy reflejo del Chile que estemos hablando sobre Beatriz Sánchez. Yo no estoy acá representando a Beatriz Sánchez. No, evidente, yo sé, pero... al Partido Comunista, ni a la izquierda, ni a las víctimas de derechos humanos. Mi pregunta es... sobre el régimen. Mi pregunta es sobre si establecer lógicas de quienes podrían o no podrían participar de programas de televisión o quienes no podrían tener ese tipo de figuración pública. No hay que primero tener el debate para luego poder definir quiénes sí y quiénes no. ¿Cómo lo tienes si no existe un hecho como ese que permite que estemos justamente aquí debatiendo eso? Misma pregunta entonces, Hermógenes, ¿habría que tener al menos esa discusión? ¿Habría que tener esta conversación? No, yo creo que en ningún país civilizado y democrático esto siquiera se puede discutir. Que una persona vete a otra para que no pueda dar su opinión en una tribuna pública. Eso es insólito. Están pasando cosas en Chile que son insólitas. Leí esta mañana o después del almuerzo en La Segunda que Loreto Letelier, una candidata a diputada de la UDI, dio la versión jurídicamente adecuada de lo que había pasado en el caso Quemados, ¿no? Diciendo que se habían quemado accidentalmente con elementos altamente combustibles que llevaban los que resultaron quemados. Y eso está en una sentencia judicial a firme. Ahora, y es la verdad judicial. El ministro, y ella, ¿me permite terminar? Sí, lo que pasa es que para efectos es que te permito terminar en función de que si me vas a agregar también lo que el ministro Garrosa del 2015 recoge de un testigo que es clave, que cambia su testimonio y que dice que efectivamente su declaración había sido inducida a plantearse de una manera. Y hay 13 personas que han sido acusadas a partir de ese testimonio. Bueno, me interrumpiste. Yo iba a terminar diciendo que... No podemos quedar en la forma como Paulsen con Meo, podemos echar al fondo Hermógenes. Y en el fondo es lo que plantea el ministro Carroza, por eso es que estoy citando pero si también... tú me dejas hablar, yo te podría explicar las cosas. Por supuesto. Loreto Letelier ha sido pasada al Tribunal de Disciplina de la UDI por decir la verdad judicial de un caso que se falló hace 30 años, ¿no? Y sobre el cual había cosas juzgadas, en fin. Tú te refieres a otra situación que se ha abierto con violación de las leyes, pero como no hay mal que por bien no venga, resulta que de 11 conscriptos que habían hecho una declaración, 2 volvieron sobre sus pasos, estimulados oficialmente por el gobierno, y 9
lo que despierta en mí mucha confianza en el pueblo chileno. 9 han sido sometidos a toda clase de premios, han sido privados de su libertad, algunos han perdido su trabajo, han mantenido la versión original. ¿Y cuál es la versión original? Que el incendio que afectó a estas personas fue accidental. Con lo que se ha ganado una cosa, que uno de los 9, y que yo proclamaría el hombre del año, que se llama Leonardo Riquelme Alarcón, dijo: la verdad es que yo accidentalmente ese día, estando las personas detenidas en el suelo, golpeé un elemento altamente combustible que se incendió y las quemó. Así que él se echó la culpa, pudiendo haber guardado silencio hasta hoy. Así que eso, para mí es un hombre ejemplar. Tú dices... Ahora, sí. tú sacas a colación este tema porque tú dices que pasan cosas insólitas, como que, por ejemplo, el mismo partido UDI pase al Tribunal de Disciplina a esta candidata por haber planteado... Por haber dicho la verdad. Por haber escrito esto en su página en Facebook. Mirko. O sea, yo vine a debatir sobre Melnik y Hermógenes me parece un caballero, mucho sentido del humor, lo que me causa mucha simpatía, pero finalmente su discurso es una caricatura en relación a una verdad que comparte no el mundo de la izquierda, no el Estado chileno, a partir de 2 informes, el informe Rettig y el informe Valech. Me sustento en el trabajo de muchos colegas periodistas, porque yo nunca he trabajado o investigado en derechos humanos, lo que han escrito sobre cientos de casos detalladamente, desde los comienzos de la dictadura hasta el final, el año 89, cuando Melnik era ministro. Entonces, hay una verdad histórica en Chile, que viene después de que establecemos esa verdad histórica, que es un relativo consenso social, con excepciones como la de Hermógenes y otros que tienen todo el derecho a manifestar esa visión también. Yo no niego ese derecho. Lo que viene es, bueno, si tenemos esta verdad sobre un régimen que fue criminal, ¿qué pasa con las personas que tienen responsabilidades políticas máximas en ese régimen, como son los ministros y subsecretarios al menos? Yo jamás vetaría o sería partidario de excluir del debate público a una persona que fue partidaria de Pinochet, o a una persona como Hermógenes, que además de ser partidario de Pinochet, reivindica o va contra la evidencia de lo que la sociedad chilena históricamente viene estableciendo con mucho dolor, con mucho trauma, con mucho conflicto, y al cual aportó el presidente Piñera también en su minuto con el asunto de los cómplices pasivos. Bueno, ese es el debate que hay que tener. ¿Por qué? Porque se trata de ponernos un estándar más alto, el de país civilizado. O sea, yo creo que este hecho de que no seamos capaces de entrar a esa línea desvela un subdesarrollo moral en Chile. O sea, si uno, no por ser de izquierda, de centro o derecha, debería tener diferencias respecto de lo que fue la dictadura de Pinochet y las cosas que allí se cometieron. No entrando a discutir sobre las políticas del régimen, sino los mecanismos a partir de los cuales ese régimen hizo política. Y uno de esos mecanismos fue el exterminio masivo de opositores, planificado, organizados. No son hechos aislados, no son, como dicen, excesos, gente que se arrancó con los tarros. Mira tú, Carmen Frey ahora muestra la evidencia, además de el ejército participa como no muestra ejército. Ninguna evidencia. Bueno, o sea, yo no quiero quedarme en un caso, te estoy planteando qué vamos a hacer, o tendríamos que hacernos la pregunta, es decir, qué espacios van a tener en el debate público las personas que tuvieron responsabilidades políticas. Porque ser ministro, estarás de acuerdo conmigo, que implica no solamente una responsabilidad por la administración de ese ministerio durante ese periodo en el que estuvo ahí, sino que una responsabilidad en toda la historia. Por algo, un ministro es un cargo que tiene una cierta estatura moral. Dicen por ahí que cuando el presidente te ofrece un ministerio nadie lo puede rechazar, porque implica hacerse partícipe de la gestión política de todo ese gobierno. Tú dices ministro, los ministros tienen, no importa la administración, una responsabilidad política. Por lo tanto, la historia. En el caso de los ministros de Pinochet, ¿también tenían una responsabilidad política? Todo el mundo tiene una responsabilidad política cuando está en un cargo político. Lo que pasa es que Mirko ha hecho aquí una narración que no se ajusta en nada a la realidad de los hechos. El gobierno militar, para empezar, en sus comienzos dictó normas precisamente para hacer respetar los derechos de las personas,
Pero ¿qué es lo que había en Chile? Había 20.000 elementos armados entre extranjeros y nacionales que estaban dispuestos a matar para tomar el poder. Y por eso la famosa Acta Rivera, que publicó el Mercurio hace un par de semanas atrás, en su integridad, deja a Eduardo Frei diciéndole a los militares, diciéndole a unos civiles que fueran a hablar con los militares, esto se arregla solo con fusiles. Ustedes tienen las bayonetas, le dijo a un general, relató él mismo, y no las usan. ¿Por qué? Porque el país estaba amenazado por una revolución armada inminente. ¿Y qué querían que sucediera cuando había un llamado de la mayoría democrática expresada en el Congreso a los militares a poner término a la situación? ¿Qué iban a hacer? Lo que los llamaron a hacer, a usar las armas para poner término al atentado armado que estaba preparando la Unidad Popular. Ahora, retomo lo que dice Mirko Hermógenes. Si un ministro, independientemente de la administración, tiene una responsabilidad política, y lo que estamos discutiendo hoy día es qué responsabilidad política deberían asumir los ministros de Pinochet, ¿cuál debería ser esa responsabilidad política que tengan que asumir entonces esos ministros? Entre los cuales figura Melnik, que es el que origina esta discusión hoy. Esos ministros estaban perfectamente informados de la verdad de las cosas, no de lo que se cree hoy día. Porque lo que se cree hoy día no es la verdad de las cosas. Y la prueba está en que la UDI, un partido de derecha que formó parte del gobierno militar, está llamando al Tribunal de Disciplina para sancionar a una candidata a diputada que ha dicho la verdad judicial, consagrada oficialmente de acuerdo con las normas del Estado chileno. Y la castigan por eso. ¿Por qué? Porque el país ha sufrido un lavado cerebral general. La versión que ha dado Mirko sobre el gobierno militar diciendo que es criminal es absolutamente ajena a la verdad de los hechos. Ahora, probar eso cuesta mucho en Chile porque desde luego se ve que la izquierda está tratando de privar de tribuna a las personas que puedan contradecir su versión. Hay un proyecto de ley que se llama Cárcel para los historiadores, así lo han bautizado varios historiadores, porque amenaza con que si se discuten los hechos establecidos según la izquierda o según la justicia de izquierda, las personas que lo hagan pueden tener hasta 3 años y 1 día de presidio. Eso es una cosa insólita. Es claro, contraria a los valores fundamentales de la libertad de expresión. Ahí está el problema, que uno se sienta acá para defender una posición inmediatamente aquí asociado a la izquierda. O sea, estás en la posición de defender los derechos humanos porque eres de izquierda. Y yo siento que ese es el salto que el país no ha hecho justamente, ¿no? En la Alemania de la posguerra era impensable que un ministro de Hitler participara del debate público. Y yo no veo mayores diferencias del punto de vista de los derechos humanos. No hay ninguna diferencia entre Hitler y el régimen militar. Hitler y el régimen militar. No hay ninguna diferencia. Yo no veo ninguna diferencia respecto de los métodos para eliminar adversarios políticos o ideológicos. Tienes que tener un mínimo de información. No solo eliminó judíos, no solo eliminó judíos, también mira, este fenómeno gitanos, que afecta a Mirko es tan grave que yo he oído a un senador de derecha decir que Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas fueron quemados por pensar distinto. Desde luego que no fueron quemados, fue un accidente. Y enseguida no era por pensar distinto, ellos estaban atentando con elementos altamente combustibles contra los medios de locomoción. O sea, no era por pensar distinto. Pero mira cómo se organiza este panel, porque estamos hablando de los límites de la libertad de expresión, ¿no? A ver, yo quiero hacer una aclaración. No creo que un ministro de Pinochet, por haber sido ministro de Pinochet, no pueda ser entrevistado, no pueda dar su opinión. Me parece que es discutible, al menos, que en un canal de televisión, porque la televisión es por esencia la constructora de opinión pública, la constructora de realidad, lo que no está en la tele no existe. En un año electoral no participe en una tribuna de manera privilegiada para evaluar, para discutir, para adjetivar sobre la democracia. Ese es mi punto en específico. No adhiero al negacionismo, es decir, a las tesis negacionistas, es decir, alguien que tenga una visión distinta como Hermógenes, lo que fue el régimen militar, no pueda dar su opinión, no. Pero este panel se organiza de esta manera binominal, en esta lógica casi de los años 90, ya han pasado 27 años, pasaron los 40 años del golpe, pasó el presidente Piñera y sus cómplices pasivos. Entonces, todavía hay una zona ahí en la que nos cuesta entrar, y nos cuesta entrar por las relaciones de poder que se configuraron desde el retorno a la democracia, porque finalmente el retorno de las elecciones fue una suerte de atrás sin golpe. Es cierto
insisto que los que fueron el pato de la boda fueron los militares, porque solo hay un consenso para perseguir o para apuntar con el dedo responsabilidades jurídicas, penales, criminales. Pero también hay otras, también otra discusión que está muy pendiente. Dejaron aquí varias cosas sobre la mesa que las voy a recoger a la vuelta de la pausa. Tengo que irme en todo caso comerciales. Estamos de inmediato con ustedes aquí en el Tomate. Ya estamos de vuelta. ¿No debía Beatriz Sánchez, en lugar de marginarse, haber interpelado entonces? Digo porque además en su condición no solo de política, sino que también de periodista. A ver, lo que hizo, de hecho generó este debate, yo estoy acá, Hermógenes está acá por eso. Se está generando este debate, se está abriendo esta conversación. ¿Cuál era la mejor estrategia electoral? O sea, ir, sentarse, decirle yo no voy a participar de este panel porque estás tú que fuiste ministro de la dictadura y se saca la polera y tiene debajo la foto de los desaparecidos. Era bastante Roger Stone, era bastante inteligente desde el punto de vista de la efectividad, pero no soy yo para evaluar eso. Okay. A mí me interesa el tema de fondo. Ahora, ¿por qué crees tú, Hermógenes, que hasta al día de hoy no hemos logrado conciliar ciertos consensos mínimos respecto de cómo avanzar en esta discusión? En el entendido de que todavía hay quienes tienen miradas bien antagónicas. Aquí está la mayor prueba, digamos. Porque se ha ocultado la verdad. Se ha ocultado la verdad. La gente habla de miles de desaparecidos. Desde luego nunca fueron miles las personas que desaparecieron. Y después, posteriormente, se comprobó el destino de cada uno. O sea, en este momento, en rigor, no hay nadie que esté desaparecido. Se sabe el destino de todas las personas que murieron en todo este conflagración que hubo a raíz del intento marxista de tomar el poder por las armas. Hermógenes, ¿tú no le atribuyes ni una validez al informe Rettig? Digo, alguna validez tiene, porque antes del informe Rettig la gente de izquierda decía han muerto en esta dictadura más personas que en la guerra del Pacífico, pensando en 10.000, 15.000, 20.000. Y el informe Rettig precisó, habían sido 3.197, de los cuales 1.600 y tantos habían sido a manos de los militares y 423 a manos de una cosa que llamó el informe Rettig políticamente sesgada, de una manera políticamente sesgada, muertos por la violencia política. Porque el informe Rettig fue una transacción entre don Patricio de Aylwin y el Partido Comunista para no inculparlo de nada o no inculpar de nada a la extrema izquierda. Por eso las víctimas que no son de los militares son de la violencia política, para no decir de la extrema izquierda armada que ha estado organizando la toma del poder en Chile por la fuerza. Ese informe Rettig, que fue desconocido por el ejército de Pinochet, fue reconocido luego a comienzos del 2000, durante la famosa mesa de diálogo que se crea a instancias de la detención de Pinochet. La Corte Suprema lo rechazó categóricamente en el Pleno y dijo que era temerario, que contenía muchas falsedades y que estaba políticamente inspirado. Tuvo N desmentidos en toda clase de situaciones que apreció de manera errada. Yo en libros que he escrito circunstanciadamente he ido detallando todos los errores sesgados del informe Rettig. No le atribuyo valor histórico al informe Rettig. Cuando el ejército entonces lo reconoce a comienzos del 2000 en esa mesa de diálogo, ¿por qué lo hace? No, el ejército lo que hizo a través de su comandante en jefe, Juan Emilio Cheire, que está sufriendo las consecuencias del mal agradecimiento de la extrema izquierda, en este momento lo están procesando. Él asumió todas las culpas y se las echó al ejército en un grave error histórico y político. Él dijo, el ejército reconoce su responsabilidad en todos los hechos moralmente repudiables del pasado, en todos los hechos. O sea, lo que se llama una rendición incondicional tratándose de un militar. Y eso se refleja en que en el país la conciencia general que se ha creado está reflejado en lo que dice Mirko, que a mí me ha sorprendido mucho, porque es una persona que ha asumido la versión de la extrema izquierda de lo que sucedió en Chile y esa versión no es verdad. Mirko. No, que una de las gracias de Hermógenes, por lo cual me cae muy bien, es que es políticamente incorrecto y entonces es capaz de decir exactamente lo que piensa. En su sector mucha gente piensa como Hermógenes y muy pocos, si nadie ninguno, es capaz de decirlo públicamente porque teme pagar costos.
Ahora es cierto que ese sector se ha ido quedando reducido a una minoría, pero una minoría social importante porque es cualitativamente poderosa, es muy decisiva en la toma de decisiones en el ámbito económico, en relaciones de trastienda y con la propiedad y las decisiones editoriales en los medios de comunicación, y por lo tanto ahí está el problema, ¿no? Es decir, hay mucha gente que piensa como Hermógenes, pero no lo manifiesta públicamente, y eso es un déficit de la democracia chilena, porque cuando tenemos a Sergio Melnik arbitrando frente a los candidatos presidenciales, cuestionando, poniendo las preguntas sobre quién es demócrata y quién no, le estamos dando una señal a los niños que ven televisión, a los jóvenes que ven televisión. Es decir, le estamos diciendo, señor, es válido como opinante, este señor puede hablar de democracia. ¿Por qué un civil como Sergio Melnik puede ser cuestionado en la categoría que tú lo planteas, y siguiendo tu misma línea argumental, otras figuras políticas que tuvieron esa responsabilidad también, hoy día son candidatos al Parlamento, han sido validados legítimamente también a través de las urnas y han sido electos diputados, senadores, es decir, quienes trabajaron también en ese momento, hoy día forman parte también de la escena de discusión? Bueno, lo fueron porque el gobierno militar no fue derrotado. Pinochet fue derrotado en el plebiscito, pero toda la democracia se hace sobre la base de la institucionalidad. Lo que estoy diciendo, Mirko, es que han sido validados. No, Jaime Guzmán. Sí. Mirko, lo que tú estás diciendo es una cosa completamente diferente. Lo que estoy diciendo es que son personas. Relaciones de poder. No, han sido validados por la propia ciudadanía. Esas personas que tú consideras que hoy día no deberían formar parte de esa discusión. Hoy día están ocupando puestos. Han ido en lista como Sergio Fernández, por ejemplo, en su minuto, el año fue elegido senador, que van en lista de los partidos del sector. Me estáis citando el comienzo de la institucionalidad y no al final de la institucionalidad. Estamos hablando del 2017. Sí, no estoy entrando a ese debate porque es un debate más complejo. Estoy entrando al debate de qué espacio ocupan en el debate público. Es decir, me gustaría que tuviéramos una discusión acerca de si altos funcionarios del régimen podrían entrar al sistema democrático, al emblema de la democracia que es el Congreso. Sí, me gustaría que también la tuviéramos. Estamos teniendo hoy día una acerca de el espacio en los medios y el rol ¿No que tiene representan la ellos más un discusión pensamiento de un segmento de la población que efectivamente está ahí y que quizás incluso puede estar hasta súper representado, como han dicho algunos? Por cierto, y eso es lo grave, ¿no? Que no hemos logrado asumir como país que lo que pasó en el régimen militar es una vergüenza para todos. En la Alemania de posguerra, los partidos de la derecha hasta la izquierda tienen un juicio crítico de lo que fue el régimen nazi. Es más, hay leyes que prohíben la apología del nazismo, candidatos nazis, etcétera, porque las violaciones a los derechos humanos son un atentado a la humanidad, no son ni de izquierda ni de derecha. En todos los casos, sin ninguna excepción, ¿no? Y por eso que hablo del subdesarrollo moral de Chile. Eso nos instala en el tercer mundo. Esa es la diferencia. Porque estar en el primer mundo no es solamente el número del crecimiento económico, no es solamente la cantidad de bienes materiales a la que accedemos, hay también una discusión sobre la ética pública. Si se ha debilitado la ética pública en casos como los de financiamiento irregular, es porque hemos evitado también discusiones sobre la ética pública respecto a la responsabilidad, que es la cuestión que más ha determinado la historia del Chile reciente. Sí, lo más grave del Chile reciente es haberse olvidado de la verdad, hombre. Si ahora están prohibiendo decir la verdad en Chile, eso es lo que está sucediendo. Y la democracia que tenemos, ¿de dónde salió? La instauró el régimen militar, es la Constitución de 1980 modificada, pero es esa, porque no era una dictadura, era un régimen que se dirigía a la democracia. Y en los últimos 8 años el que gobernó fue ratificado en un plebiscito por el voto popular. Y todo el mundo coincide en que en ese momento él tenía una mayoría como para ratificarlo para ser presidente por 8 años. Entonces está mal hablar de la dictadura. Hablan de la dictadura cuando el Colegio de Abogados, presidido por el más distinguido abogado demócrata cristiano, Alejandro Silva Bascuñán, en octubre del 73, hizo toda una argumentación que está publicada en la revista Derecho y Jurisprudencia para demostrar que el gobierno militar era legítimo. O sea, en lugar de hablar de dictadura, los demócratas cristianos, siguiendo a su jurista estrella, deberían decir el gobierno legítimo. No estoy entrando a cuestionar el golpe, no estoy entrando a cuestionar que haya sido un régimen estamos entrando en reconocer algo. No estoy entrando a cuestionar que haya sido un régimen de fuerza, que se hayan clausurado incluso ciertas libertades políticas, que también son parte de los derechos humanos, pero estoy hablando de torturas, asesinatos, no me vengas con eso. Masivo de opositores. O sea, no sé si somos capaces de hacer una distinción moral entre esas cosas. La historia de la tortura en Chile empezó en la democracia cristiana,
con la presentación de los abogados socialistas a la Corte Suprema, 71 páginas describiendo las torturas que sufrían los presos del MIR, que estaba recién formándose en ese momento. Mira, yo tuiteé el otro día sobre este tema de Merlin, entonces alguien me ponía por ahí, ¿no? Oye, pero ¿qué opinas de Telier, que estuvo en el atentado a Pinochet, lo organizó y murieron 5 escoltas, una violación a los derechos humanos? Es un grupo extremista. Es distinta la responsabilidad ante la historia del crimen que cometa un grupo extremista por una razón política o la que fuera, de la que tiene quien pone el Estado, con toda su intencionalidad, que el Estado está ¿para qué? Para servir al bien común, para velar por el bienestar físico, material de todos los habitantes, para poner como vara, ¿no?, de civilización el Estado de Derecho, cuando quien está frente a cargo del Estado no usa el aparato del Estado para violar los derechos humanos. ¿Pero en qué caso está concreto? Fuera de la línea de la civilización. ¿En Eso qué es lo que caso dice concreto? Occidente. ¿En qué caso concreto? Dime uno. Por ejemplo, no entiendo, Hermógenes, ¿qué caso concreto de qué? De que el Estado ha sido puesto al servicio de violar los derechos humanos. Cuartel de exterminio Dime Simón Bolívar. Un caso, no, un caso chileno. Documentado, es un cuartel de la DINA, ¿no?, donde la orden era que todo aquel que entrase saliera muerto, ¿no? Ahí ahogaron con una bolsa en la cabeza a Víctor Díaz, ¿no?, mientras otros les ponían cianuro. Por eso la se orden suprimió era, la nadie DINA. que entra Por eso acá, se suprimió sale. la DINA. Y pasó a ser la CNI, claro, que hasta el minuto en que Sergio Melnik era ministro, realizaba operaciones al margen del Estado de Derecho para aniquilar opositores. Porque la diferencia entre el que es agente del Estado y el que es violentista o extremista es moral, política y jurídicamente diferente. No es agente del Estado el funcionario que atropella la legalidad, no es un agente del Estado. El Estado está para preservar la legalidad. Entonces, los que entre actuaban... otras cosas. Obvio, entre otras cosas. Va con cierta estructura normativa, pero resguardando los derechos humanos. Cuando un funcionario se sale de sus atribuciones, sucede frecuentemente, no es el Estado el que está actuando, es un delito que comete esa persona. Y obviamente hubo personas que cometieron esos delitos. Yo he estudiado casos extensamente tratados en Chile, como el caso de la caravana del general Arellano, en que se ha falsificado la historia de la manera más grotesca. Yo escribí un juicio que se llamaba La verdad del juicio a Pinochet, un libro que se llamaba La verdad del juicio a Pinochet, en que un historiador que no simpatizaba con el régimen debido a sus críticas en materia de derechos humanos, que es Gonzalo Vial, reconoce que el libro que yo escribí no había sido desmentido por nadie, porque se refería al derecho y a la verdad, y eso no era el tema que se estaba discutiendo, porque el tema es político. Se ha creado una imagen política que se ha consagrado en el país como verdad y no es verdad. Ese es el tema. Y este caso de los quemados que empezamos discutiendo lo pone de manifiesto. Se ha falsificado la verdad de una manera grotesca. No, yo creo que es que se ha distorsionado la defensa de los derechos humanos y se ha circunscrito a una posición extremista. Si tú eres categórico y dices, oye, discutamos que este señor Melling esté en el lugar que está, este señor extremista está pasado para la punta, está fuera del consenso, está al borde de llamar a la rebelión. Sin embargo, eso es lo que nos separa del mundo desarrollado, del mundo civilizado. No, en el mundo civilizado no admitirían que a Melling se le vetara. Sobre las dictaduras son absolutas, comunistas, nazis, o las que fueran. Es decir, esa es la diferencia. Estamos muy lejos de eso y eso lo evidencia esta discusión y la estructura de este panel lo evidencia. Debate que agradezco que hayan tenido los dos a partir de miradas que son bien antagónicas y con varias cosas que quedan puestas sobre la mesa, pero lamentablemente se nos va el tiempo. Hermógenes, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí en El Informante. Gracias a ti. Muchas gracias, Mirko, por haber estado aquí. Gracias, Guamán. Nosotros nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con ustedes. Estamos de vuelta solo para despedirnos. Les agradecemos el que nos haya acompañado esta noche aquí en El Informante. Nos juntamos la próxima semana. Que esté muy bien. Muchas gracias al público también por haber estado presente. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Buenas noches.